Buenos días con todos. En este espacio de diálogo jurídico abordamos una etapa del proceso penal ecuatoriano, como es la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, analizando su significado, naturaleza jurídica y función dentro del sistema acusatorio. Esta etapa, construida sobre la acusación fiscal, constituye un control previo de legalidad y racionalidad mínima antes de que el caso avance a la etapa de juicio. Aquí se sanea todo lo actuado, se verifica los presupuestos procesales, se excluyen irregularidades relevantes, se delimita el objeto del debate y se determina la prueba con la que eventualmente se desarrollará la etapa de juicio. Solo si estos controles se superan, se habilita la siguiente fase procesal. Doctrinariamente, se la conoce como la etapa de juicio porque cumple una doble función. En primer lugar, es un filtro de validez procesal. Aquí se examina si el proceso puede continuar sin vulneraciones al debido proceso, determinando que la nulidad solo procede cuando el vicio influye en la decisión o provoca indefensión conforme al principio de trascendencia. En segundo lugar, es un filtro probatorio, porque se anuncian la totalidad de la prueba, se excluyen las ilícitas y se delimitan los temas del juicio. El juez no puede ordenar prueba de oficio, reafirmándose el modelo acusatorio y la imparcialidad judicial. Superado el concepto formal, el saneamiento procesal inicia con los requisitos formales entendidos como presupuesto de constitución del acto. Antes de instalar la audiencia, el juez debe disponer que por secretaría se verifique la comparecencia de los sujetos procesales, la legalidad de las notificaciones y la oportunidad de la convocatoria. Si falta un presupuesto formal, la audiencia no se configura válidamente. En estos casos no existe o no hay nulidad porque no existe aún un acto procesal constituido. Instalada válidamente la audiencia, se examinan los presupuestos de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y las eventuales cuestiones de procedimiento o vicios de procedimientos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Comencemos con la procedibilidad. La procedibilidad comprende los requisitos legales previos que deben cumplirse para que el Estado pueda ejercer válidamente la acción penal. No se refiere al fondo del delito, sino a las condiciones que habilitan su persecución. En otras palabras, sin requisito de procedibilidad, no puede iniciarse ni continuar válidamente el proceso penal, aunque el hecho constituya delito. No afecta a la existencia del delito, sino a la posibilidad jurídica de perseguirlo. Un ejemplo claro, citemos un ejemplo claro respecto a lo que es la procedibilidad.
podemos coger el caso de un asambleísta que haya cometido un delito. Para que pueda iniciarse un proceso penal en su contra, previamente debe de levantarse la inmunidad parlamentaria, conforme a lo que establece la Constitución. Mientras no exista esa autorización, el órgano jurisdiccional carece de habilitación para conocer la causa. Pero hay que entenderlo de que no es que el delito no exista. Lo que ocurre es que el Estado no puede ejercer la acción penal sin cumplir esa condición previa. En consecuencia, la procedibilidad no condiciona la estructura del tipo penal, sino la posibilidad jurídica de activar la persecución penal. Sin requisito de procedibilidad, no hay proceso válido. Respecto a la prejudicialidad, es una cuestión jurídica previa que debe resolverse en otra jurisdicción, cuando de ella depende necesariamente la existencia del delito o la responsabilidad penal. Existe prejudicialidad cuando el juez penal no puede decidir porque antes de definirse un asunto externo que resulta indispensable para estructurar el tipo penal. Para que se configuren, debe concurrir tres elementos. Primero, que exista un proceso pendiente en otra materia. Segundo, que esa decisión sea jurídicamente relevante para el tipo penal. Y tercero, que sin esa resolución previa, el juez penal no pueda determinar la existencia del delito. Un ejemplo claro de prejudicialidad es el delito de usurpación, previsto en el artículo 200 del Código Orgánico Integral Penal. Este tipo penal exige que el inmueble pertenezca a otra persona. Si existe un proceso civil pendiente para determinar quién es el verdadero propietario del bien, el juez no puede establecer si hubo ocupación ilegítima, sin que antes se defina la titularidad del inmueble. Mientras no se resuelva en la vía civil quién es el dueño, no puede estructurarse con certeza el presupuesto del delito. En este caso, sí existe prejudicialidad. Con respecto a la competencia, diríamos que es la actitud legal del órgano jurisdiccional para conocer la causa, determinada por criterio de materia, territorio, grado o fuero. Si el juez carece de competencia, debe de inhibirse o remitir el proceso al órgano correspondiente, garantizando el principio de juez neutral. En cuanto a las cuestiones de procedimiento, estas se refieren a las irregularidades producidas durante el desarrollo del proceso penal, es decir, defectos en la forma en que se han practicado determinados actos procesales. Sin embargo, hay que precisar que no toda irregularidad genera nulidad. Solo aquellas que afecten garantías esenciales del debido proceso y produzcan indefensión real puede dar lugar a una invalidación del acto. Un ejemplo determinante
como vicio de procedimiento sería el caso en que el procesado no comparece durante la etapa de instrucción fiscal y obviamente se designa a un defensor público para garantizar su representación. Pero ocurre que posteriormente, antes de concluir la instrucción, el procesado comparece y manifiesta que nunca fue notificado con la existencia de este proceso y acredita con un certificado de movimiento migratorio que se encontraba fuera del país, por ejemplo, en Venezuela, durante todo ese tiempo. En este supuesto, no se trata de un simple defecto formal. Si efectivamente no existió notificación válida y el procesado no tuvo conocimiento real de la existencia del proceso, podría configurarse una vulneración al derecho a la defensa, generando una indefensión material. En tal caso, la irregularidad tendría trascendencia constitucional y podría dar lugar a la nulidad de todo lo actuado desde el momento en que se produjo la afectación. En consecuencia, en materia procesal penal rige el principio de trascendencia. No hay nulidad por la sola infracción formal, sino únicamente cuando el defecto afecta de manera real y sustancial al derecho de defensa o a la validez del proceso. Bueno, concluido con el control integral, la audiencia avanza con la exposición de la acusación fiscal. El fiscal presenta los fundamentos fácticos y jurídicos. Luego interviene el acusador particular si lo hay y luego la defensa técnica del procesado. Hay que determinar que aquí no se juzga o no se determina culpabilidad. Lo que se verifica es si es que la acusación fiscal supera el umbral mínimo que justifique la apertura a juicio. Posteriormente, las partes deben anunciar las pruebas que van a introducir en la etapa de juicio, pueden luego objetarlas, solicitar exclusiones y celebrar también acuerdos probatorios. El juez debe controlar su legalidad, debe de excluir la prueba ilícita y finalmente emite una resolución motivada de forma oral, quedando notificadas las partes en el mismo acto. En síntesis, esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio no decide la responsabilidad penal. Lo que decide es que si el Estado está jurídicamente legitimado para poder juzgar. Recordemos este principio. El juicio no es un salto al vacío. Es la consecuencia de un proceso previamente saneado, depurado y jurídicamente estructurado. Sin filtro no hay legitimidad. Esto fue un diálogo jurídico con su amigo y servidor, doctor Arturo Mera Intriago. Un abrazo fraterno y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias.